Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, carta que escribía el hermano Pablo ahí a esa iglesia y que corresponde también a nosotros, a la iglesia de Parajes, Zacatepec. Capítulo 5, ya lo tienen, y el versículo 23. Por reverencia a la palabra vamos a ponernos de pie y dice así la palabra de nuestro Dios. Si ya lo tienen a su alcance todos, vamos a darle lectura. Dice así todos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ora ustedes, hermanos. Amén. Pueden sentarse. Había la inquietud de estar compartiendo esta palabra, y digo la inquietud porque es lo que viene a nuestra vida cuando pues Dios empieza a inquietarnos, a compartirles de algo. Hemos estado viendo o estudiando acerca de la doctrina de la salvación, y bueno, hemos visto varias cosas: la importancia del nuevo nacimiento, la importancia del perdón de pecados, la importancia de la justificación, y entonces no sé si ustedes acuerden todo eso que hemos estado viendo, pero hoy vamos a ver acerca de algo que es importantísimo: la santificación. ¿Qué vamos a ver, hermanos? La santificación. ¿Pero qué es la santificación, hermanos? ¿Qué es la santificación? Aquí el apóstol Pablo dice algo que es bien importante. Fíjense bien, hermanos. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique, que santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla de una santificación completa: espíritu, alma y cuerpo. Bien, pero mi pregunta es, hermanos, ¿ustedes saben qué es la santificación? ¿Dónde? Apartado. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es la santificación? A ver, por acá. A ver, hermanos. ¿Alguien sabe? Hermana Emma, ¿qué es la santificación? Estar llenos del Espíritu Santo. A ver, Nacho, para ti, ¿qué es la santificación? ¿No está aquí? ¿O cómo dijiste? Por eso, ¿pero qué es eso? Es como si yo voy a Guadalajara y le digo: deme una guajolota, y lo dice: no, nomás hay tortas. Pues es lo mismo. ¿Sí o no? Una guajolota es una torta. ¿Sí? Pues así ahorita me dices: ¿qué es santificación? Santidad. Pues es lo mismo. Yo estoy preguntando: ¿qué es eso? Y allá en Guadalajara sí le dicen a las tortas, ¿no? Guajolotas. ¿Eh? ¿Qué es la santidad? Ser limpios, puros. Porque miren, hay dos corrientes de pensamiento en estos días, y lo hemos estudiado aquí en Pastores. Aquí lo hemos estudiado. Aquí hemos estudiado lo que comúnmente llamamos el calvinismo, ¿verdad, hermano?
Y el calvinismo enseña que la salvación no se pierde. Una comunión con Dios. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿sí? Y entonces el calvinismo dice que la salvación no se pierde. Esa es una corriente de pensamiento, y que hemos estudiado la palabra del Señor a raíz de lo que dice la palabra del Señor, a raíz de este pensamiento, porque es un tanto cuanto delicado este pensamiento de que la salvación no se pierde. Entonces la gente empieza a vivir una vida desenfrenada. Dicen al fin que la salvación no se pierde. ¿Para qué? ¿Para qué me guardo, no? ¿Para qué me abstengo? Yo puedo hacer y deshacer lo que quiera, y al final yo de todos modos soy salvo, yo ya no la pierdo. Y entonces dicen, desde el día que yo acepté y entregué mi vida al Señor, yo ya soy salvo, y salvo para siempre. Esa es una corriente de pensamiento. A este pensamiento se le llama, se le conoce como la antinomista, pensamiento antinomista, que es falso. Es los que dicen que la santificación no es necesaria, y que hagan lo que hagan, no pierden nada, ni es necesario cuidarse de no hacer las cosas que a Dios no le agradan. Esto es totalmente falso. Si no, entonces ¿para qué estaría la palabra? Díganme, ¿qué caso tendría que estuviéramos aquí estudiando la palabra todos los días, y que todos los días hay un consejo para nuestras vidas, y que todos los días hay una enseñanza de vida? ¿Para qué serviría? De nada serviría. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en relación a ello. Solamente vamos a ver dos citas allí en Romanos capítulo 6, ¿sí? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pregunta el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Por los que dicen esto, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta que hace. ¿Ustedes qué dicen? Ahora nos la está haciendo a nosotros, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de Parajes. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? No habría santificación. 2. Dice: en ninguna manera. Ahí está la contestación. ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice, miren: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Y si es que nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que no nos preocupe nuestra vida apartada del mal, apartada del pecado? El apóstol Pablo aquí nos deja bien, con una claridad, pero tremendamente, valga la redundancia, clara, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sigamos en el pecado? ¿Cómo viviremos aún en él si ya morimos para el pecado? ¿No es cierto? Entonces, esta idea de que no es necesario ya apartarnos del pecado y de la maldad, ¿qué dijimos que es entonces? Falsa. Porque hay muchos grupos, miren. La mayoría de grupos neopentecostales piensan esto. Por eso cuando usted va a un grupo de esos grandes, de esos grupotes que tienen harta congregación, la mayoría son grupos
que creen en el calvinismo. Hacen lo que quieren y de todos modos para ellos no pasa nada. Ellos siguen igual. Ese es el pensamiento. Ustedes vayan aquí esta iglesia que está aquí en la Quebradora, que le llaman, ¿cómo se llama la iglesia? Monte Sión. Y esa es la doctrina que permanece en ellos. Ellos son calvinistas abiertamente y la gente no conoce y no sabe de esto. Por eso ahí lo llevan gente. A ellos les interesa acarrear gente. No les interesa saber si la gente vive en santidad, si la gente está santificada, si la gente está, cómo está su vida. No les interesa. A ellos lo que les interesa es ve y trae más gente y ya llegando los bautizan. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que luego los llevan y los bautizan ahí. El primer día que llegan los bautizan. Díganme ustedes, ya no me digan la Biblia, porque una persona que no lee la Biblia y no la conoce, pues no tiene de qué preocuparse. Pero nosotros que la hemos leído, eso dice la Biblia, hermanos. Sin embargo, dice, mira, la Biblia dice que el creyere y fuere bautizado, esa gente ni siquiera cree. ¿En qué cree? Pues si no le han dicho nada. Dice la Biblia, ¿cómo van a creer si nadie les ha hablado? ¿Sí o no, hermano? Y ahí podemos parafrasear todo ese texto que dice, ¿cómo van a creer si nadie les ha anunciado, si nadie les ha enseñado, si nadie les ha... No pueden creer. No es posible que solamente porque aceptaron a ir lleguen y los bauticen. Pues exactamente por eso, por esa doctrina falsa que se llama calvinismo. Hay otra doctrina, hermanos. Hay otra doctrina, la perfeccionista, también es falsa. No sé si ustedes han oído alguna doctrina que es la doctrina perfeccionista. Esa doctrina que enseña que los cristianos ya no pecan. ¿No han oído eso? Hay un grupo, sobre todo, no sé si alguna vez el hermano Fausto o alguien de acá oyó de un varón que se llamaba Jorge Ederly, ¿verdad? Que es el padre, más o menos aquí en México, Jorge Ederly, y él anunciaba y decía que los cristianos ya no pecan. ¿Ustedes qué me dicen, hermanos, al respecto? Entonces no son cristianos, dice él. Si ustedes platicaran con Jorge Ederly, les diría, entonces ustedes no son cristianos porque pecan. Y tiene base bíblica, porque las cartas de Juan exactamente hablan de eso. Las cartas de Juan hablan y dicen que aquel que peca, ¿que es hijo de qué? Y Dios no está en él. ¿Han leído esa parte? ¿Qué dicen ahora entonces? ¿La palabra se contradice, hermanos? Entonces, ¿los cristianos pecan? ¿Qué les parece? ¿Verdad que esto está? Fíjense, cuando yo estoy escribiendo esto, digo, ay Señor, cualquiera que no estudie la palabra y no la lee, pues hasta le sirve de confusión. Miren lo que dice primera de Juan 1:8. Fíjense bien. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿en quién? ¿Pecamos o no pecamos? ¿De qué se trata entonces, hermano Pablo? ¿De que pecamos o no pecamos? ¿O debemos o no debemos? Este es el punto que tenemos que considerar en esta hora. Cuando nosotros estamos hablando de la santificación, fíjese bien, hermano, cuando estamos hablando de la santificación,
Estamos hablando de dos cosas que son importantes. Cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo, ¿qué hace Él en nuestras vidas? Dos cosas que quiero que consideramos respecto a la santificación, porque vamos a ir considerando esto. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ¿qué cree que hace Dios? ¿Nos hace qué? Nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas, y de ahí para adelante somos nuevas criaturas. Nos hace nuevos, nos aparta, nos separa, no nos declara, nos hace. Esa es una cosa muy importante. Él nos hace santos. Él nos santifica desde ese momento. Y hay una cierta razón en este tipo de pensamiento que veíamos al principio, de que los que el día que aceptan a Cristo ya son santos y ya para siempre. Sí, tienen razón en el principio. Él nos santifica. ¿Sí lo hemos estudiado, hermanos? Nos hace nuevas criaturas. Nos regenera. Dijimos la regeneración. Nos justifica, de manera que el Padre nos ve. ¿Cómo nos ve el Padre, hermanos? Limpios, nuevos, como lo que enseñaba hace una semana Carlos en razón al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo llega a la presencia del Padre, el Padre no le hace que pague consecuencias, no, le vuelve a dar el lugar que él tenía anteriormente. No lo hace culpable de nada, lo justifica. ¿Cierto o no, hermanos? Y le pone otra vez todo lo que había perdido el hijo, se lo vuelve a restituir. Anillo, que es poder, le da, diga, ropas limpias, calzado, y oímos todo lo que le da el Padre. Y en ese momento empieza a vivir una vida ¿qué? Nueva. En este caso nosotros, una vida santificada. ¿Quién nos hace en ese momento? Pero ahora lo que sigue. Ahora lo que sigue. Porque una cosa es que Él nos hace santo cuando Dios nos santifica, cuando Dios nos alcanza. Y hay otra cosa bien importante. También tiene que ver con separar las cosas para Dios. Ese también es santificación. Vean lo que dice Éxodo 13:2. Fíjense bien. Solamente voy a hablar de esas dos cosas de la santificación para que vayamos ubicándonos. ¿Qué es la santificación? Y me anticipé para decirles esas dos enseñanzas que hay falsas en relación a la santificación. ¿Qué dice Éxodo 13:2? Dice: conságrame. ¿Qué es eso de conságrame? Apártame, sepárame. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿De quién es? Del Señor. Conságrame, santifícame, apártame. ¿Saben? En la semana fueron ahí a la casa, ya ni siquiera creo ni me levantaba, ya estaban tocando los señores. Ya saben cuáles, ¿no? Ya ni les digo. Cuando llegó mi esposa no sé, de su caminata, no sé dónde había ido mi esposito temprano, ya estaban ahí los señores, ¿verdad? Ay, no. Pero llegamos a este punto, fíjense, yo no sé por qué llegamos a este punto de la santificación. Yo creo que Dios ya estaba queriendo. Y les decía, bueno, a ver, ¿y ustedes qué entienden por santificar? No entendí, no me pudieron decir nada. No supieron, la verdad no supieron, hermanos. No sé por qué llegamos a este punto. Y me acordé de este texto que ahorita vemos y les dije, miren, la santificación tiene que ver con separación, con apartarlo
exclusivamente para quién en este caso, de Dios. ¿Sí? Dos cosas entonces. Una, que Dios nos ha apartado, Dios nos ha separado. Dos, que Él nos ha hecho desde el día que creímos y Él nos alcanzó y le dijimos sí, Él que hizo en nuestras vidas, nos santificó. Pero volvemos a lo que veíamos al principio. Hay dos corrientes de pensamiento. Hay dos corrientes que tienen que ver, hermano, con esas controversias que a veces se dan. Porque unos dicen que sí, ¿verdad, hermano? Y otros dicen, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Leía Carlos hace rato un texto, no sé si lo leyó hace rato o fue el sábado, donde dice el Señor, santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra. Entonces, consideren ese texto ahorita porque les estoy diciendo que esto tiene mucho que ver. Vamos a ver algunas cosas más en relación a esto. Entonces dijimos que los perfeccionistas, según estas enseñanzas, una persona debe de llegar a ser perfecta, libre de pecado durante su vida aquí, pero esto no tiene fundamento escritural porque la palabra de Dios, como ya lo estudiamos ahí en Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Eso qué indica entonces, hermanos? Indica que sí pecamos. Pero ahora, también el apóstol dijo, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Esto parece que se contradice, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que parece que por un lado nos dice sí pecan y por el otro nos dice? Pero entonces esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver exactamente. Hemos dicho muchas veces en otras prédicas, hemos hablado muchas veces de que nosotros, cuando el Señor nos llamó, antes de que el Señor nos llamara, ¿qué hacíamos nosotros? Pecaban. ¿Por qué pecábamos? Porque no éramos hijos. ¿Por qué pecábamos, hermano? ¿Mandé? Por nuestra naturaleza, exactamente. ¿Por qué pecábamos? Porque no conocíamos. ¿Por qué pecábamos, hermano? Y ahora cualquiera me puede decir, pero seguimos pecando. No, hay una diferencia bien grande. Antes estábamos esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado y de la maldad. Antes vivíamos para pecar, ¿lo hemos dicho? Vivíamos para pecar. Ahora ya no vivimos para pecar. Ahora vivimos para vivir una vida de santidad. Una vida en la cual nuestro Dios se satisfazga. Una vida, hermano, libre de pecado. Pero entonces, ¿por qué pecamos? Pues les he puesto muchas veces el ejemplo. Nosotros vamos caminando y como el niño que empieza a caminar y algunos ya más grandecitos, aquí los veo luego que andan corriendo. ¿Ellos nacieron para caerse? ¿Nacieron para caerse? No, ¿verdad? Pero en ese caminar pueden caerse. Y eso es lo que acontece a veces en la vida del cristiano. Podemos caernos, podemos pecar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Que si pecamos con el Padre, abogado tenemos para con Él. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? ¿Esto quiere decir que tenemos que seguir pecando? Esto es para, como dijo algún predicador, no me acuerdo qué predicador dijo y que vino y predicó aquí. Esto es para que cuando nosotros llegamos
a cometer una cosa de ese tipo. Vamos a Dios, ¿y qué hace Dios? Nos perdona. Sí podemos, sí vamos entendiendo esto. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar para la santificación. En primer lugar, dijimos que hay esa experiencia desde el principio. Uno es santificado cuando es justificado, cuando es regenerado, cuando es una nueva criatura, porque hay un nuevo nacimiento. Nos es impartida la santificación. Esa experiencia, fíjense bien, hermanos, esa experiencia, no sé cuántos de ustedes se acuerden de esa experiencia cuando entregó su vida al Señor. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Nadie? Se le puede a usted olvidar, y a mí se me puede olvidar, el día que nací. Pero esa experiencia, se ha dicho en algunas ocasiones, es la que menos se nos tiene que olvidar. Porque mire, mi nacimiento carnal, cuando yo nací de mi madre, no sé cuántos años Dios me permita todavía vivir se va a acabar. Pero el día que el Señor me hizo renacer, el día que Dios me salvó, el día que Dios hizo de mí una nueva criatura, ese día debe de quedar presente, porque va a ser para siempre, eternamente. Ojalá que usted se pudiera acordar qué día es el día que hizo misericordia de usted. Bueno, pues ese día marca, o es como señal, fíjese bien, hermano, es como una señal del principio de la santificación que debe de haber en nuestra vida. Es el principio. Yo les he dicho en algunas ocasiones, hermanos, les he compartido en algunas ocasiones que cuando nosotros estábamos en el mundo y vivíamos para el pecado y vivíamos para la maldad, les he dicho muchas veces, nos gustaba, ¿sí o no, hermanos? ¿A quién no le gustaba? Por eso ese es un punto que tenemos que considerar bien, hermanos. ¿Nos gusta todavía hacer pecado? Porque cuando estábamos en el mundo nos gustaba, ¿sí o no, hermanos? Nos gustaba pecar. Y hasta nos deleitábamos cuando pecábamos. Les he dicho algunas veces, cuando alguien voy a utilizar ese término, cuando a alguien lo allegábamos a hacerle alguna trampa, qué bueno se dejó, ¿sí o no? Cuando llegábamos a hacer alguna cosa mala, una más ahí ¿se dan cuenta, hermanos? Ese éramos nosotros. Pero cuando ahora venimos a Cristo, ¿qué sentimos cuando pecamos, hermanos? ¿Qué sentimos? ¿Qué siente usted? Por lo menos, porque yo sí siento. Yo les dije en los días pasados de un pastor que nos compartía allá en el Triunfo, nos compartía, y me pareció, dije, Señor, de que en sus primeros días de caminar dice que todavía fumaba. Cuando él se entregó a Cristo, él fumaba todavía. Y salía de la congregación, salía así de la reunión, y salía y se echaba su cigarro. Y en su casa fumaba. Y todas esas cosas. Dice, y un día que Dios puso carga en su corazón, dice que se puso a orar y le dijo, Dios, no puedo dejar de fumar, Señor. Yo quiero dejar, pero no puedo. Es más, me gusta fumar. Me gusta fumar. No puedo dejarlo. Si tú no me lo quitas, Señor, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Qué creen que hizo el Señor, hermanos?
Él testifica, porque así no lo testificó. Él testifica, dice, no me di cuenta cuando ya estaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? O por lo menos, hermanos, hemos pasado momentos así y le hemos tenido que decir al Señor: Señor, es que yo no quiero hacer esto, pero ¿por qué cree que llega eso a nuestra vida, hermanos? ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa naturaleza de allá. Y ahora nuestra naturaleza es, ¿qué naturaleza tenemos ahora, hermanos? ¿Cómo? Una nueva naturaleza. Una naturaleza en la cual es espiritual, hermanos. Una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora sentimos carga, ya no nos causa deleite, nos causa carga. Y tenemos que ir a Dios y pedirle perdón. Y tenemos que decirle: Señor, no puedo. ¿No le ha pasado así, hermano, alguna vez? Pues es exactamente eso, hermano, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces dijimos que en ese momento, cuando nosotros nos entregamos, es en la experiencia, es la señal del principio de la santificación. La Biblia enseña, hermanos, que la santificación es progresiva, no la salvación, que quede claro, porque hay unos que piensan que la salvación es progresiva, ¿verdad? No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de ¿qué, hermana Marta? Estoy hablando de la santificación. ¿Por qué? Porque es progresiva. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿cómo somos? Niños espirituales. Y nuestra vida tiene que ir de aumento, ¿en qué? En aumento. Nuestra vida tiene que ir siendo madurada o tiene que ir adquiriendo madurez. Eso quiere decir que nuestra vida en la santificación es progresiva. Va llevando a cabo proceso. Algunos maduran más rápido, otros dilatan menos tiempo y otros más tiempo. Pero que nuestra vida, dice la Escritura, tiene que ser como la luz de ¿qué? De más a más hasta que el día sea perfecto. Y es por eso que es importante esto, hermanos. Por eso leíamos en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿sí? 5:23, donde el apóstol Pablo, o Dios nos dice a través del mismo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos puede santificar, hermanos? Según este pasaje escritural, el mismo Dios. El mismo Dios que nos salvó y que nos llevó a santificar, el mismo Dios nos guarde irreprensibles. Nos guarde en esa misma santidad. Dios espera. ¿Qué espera de nosotros en ello, hermanas? ¿Qué espera de nosotros? Solo que le digamos: sí, Señor. ¿No es cierto? Porque Él está dispuesto. Él siempre está dispuesto. Como siempre les he dicho, hermanos, cuando hablamos de la fe, hablamos de que la fe es que hemos dicho, hermanos, un sí ¿a quién? A Dios. Y Él dice y yo le creo. Y Él dice y entonces yo obedezco. Y por eso aquí dice de una manera muy especial: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tenemos que cuidar la santificación, hermana?
¿Hasta cuándo? ¿Y quién lo hace, hermanos? Nomás necesitamos. Hoy les estaba diciendo a los hermanos ahí en La Joya la importancia de estar leyendo la palabra, porque esa es una de las cosas que tenemos muy común en casi todas las iglesias, hermanos. Casi en todas las iglesias, o no sé si a lo mejor yo me equivoco, pero nos podrá decir el hermano Fausto, que ha estado en algunos lugares. Casi en todas las iglesias nos falta leer la palabra, ¿sí o no? Casi a nadie les gusta leer la Biblia. Si ahorita yo me pusiera yo a preguntarles cuánta Biblia leyó esta semana a cada hermano, ¿qué dirían? ¿Por qué te ríes, Ruth? No te digo por nada. ¿Cómo cuánta Biblia han leído? Y no acabamos de leer ese texto, no acabamos de escuchar ese texto, que la palabra nos santifica. ¿Dónde nos habla nuestro Dios? ¿Dónde nos aconseja nuestro Dios? ¿No es en la palabra? ¿Dónde nos dice que nuestra manera de vivir? ¿Dónde nos da todos los consejos nuestro Dios? ¿No es en la palabra, hermano? Capítulo 1 de Primera de Juan, perdón, capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3 y el versículo 2. Dice: amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué es eso de se purifica? Se limpia. Quítenle esa palabra de purifica y pongámosle ahí: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se santifica a sí mismo, así como Él es santo. ¿Dan gloria a Dios? ¿Dónde tiene que estar nuestra esperanza? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar ¿qué? Todo aquel que permanece en Él no peca. Por eso es importante que consideremos esto. Solamente de esa manera no pecamos. Cuando nosotros permanecemos ¿en quién, hermanos? En otras palabras, solamente nosotros nos podemos santificar cuando permanecemos ¿en quién? En Dios. Y nos salimos tantito, hermanos, nos descuidamos tantito y vieran cómo somos bien pecadores, aún aquí en la iglesia. Nos odiamos, nos enojamos, nos envidiamos. Pero eso no se ven, pero son pecadotes que nos llevan al infierno. Pero aquel que vive en Cristo Jesús, cada vez su vida va siendo santificada, purificada. No lo digo yo, lo dice Él.
Eso es nuestra esperanza. Eso tiene que ver, como decía un día Carlos en otra área, con nuestra decisión. Yo le he dicho a Dios: yo sí quiero verte, Señor, yo quiero estar contigo. Entonces, siguiente paso, hermana: caminar con el Señor y obedecerle al Señor. Mi esperanza está en Él. Y un día dice que le veremos a Él tal como Él es. Usted no tiene esperanza de esa. Vea lo que nos santifica, Pero cuando yo pierdo la visión, hoy hablábamos de la visión allá en la iglesia de allá. Hoy hablábamos de la visión y hoy les decía yo: hermanos, si ustedes no tienen, ya, en otro asunto, no tienen la visión que yo tengo, no vamos a llegar a ningún lado. Perdemos la visión, ¿sabe por qué, hermano? Perdemos la esperanza, nos cansamos, nos conformamos. Por eso Pablo dijo: y no conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos cada día. Dice la Escritura, vean lo que dice la Escritura en hebreo, ustedes lo saben: sin santidad, sin santificación. Y el Señor lo dice mismo: sed santos porque yo soy. No lo digo yo. Entonces es importante, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? ¿Sí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Les gustaría esto? No lo digo yo, ni quiero que lo vean como que les estoy ofreciendo algo utópico. Esto es real. Si vivimos en esta esperanza, nos purificamos, nos santificamos. Dice: semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De manera que tiene el poder para que si nosotros le decimos, Él lo haga. Y todavía, miren, nos da bendición. ¿Qué les parece, hermanos? Capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17, y dice el versículo 17, desde más atrás en la oración del Señor Jesucristo, cuando Él ora por los discípulos, y le dice ahí desde el 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Seguirá rogando el Señor Jesucristo por nosotros? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cuál es la oración del Señor Jesucristo?
santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Entonces, ¿cómo nos santifica el Señor Jesucristo? A través de santifícalos, Señor, en tu verdad, guárdalos. Él espera que un día estemos con Él. Tenemos que cuidar esa santidad. Tenemos que cuidar de que el mundo no nos contamine, hermanos. Hermanos, de veras, sinceramente, hablando humanamente, el mundo es atractivo, ¿sí o no? ¿Sí o no es atractivo el mundo? El mundo es atractivo a la carne. ¿Por qué creen que la hermana, cuando testificaba la hermana Esther, por qué creen que decía, hermanos, yo nomás oigo la del moño colorado? ¿Y qué dice que hacía? Le daban ganas, dice, sí, ya de estar. Porque el mundo atrae. A usted a lo mejor no le gustaba el moño colorado, pero le gustaba otras cosas. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿Sí o no? Pues también nos atrae, porque el enemigo sabe por dónde está nuestra debilidad. Pero aquí está la palabra, aquí lo dice. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer las cosas por nosotros. El Señor Jesucristo es el que tiene el poder, hermanos. Y si vivimos en esa esperanza, hermanos, yo creo que un día podemos ver lo que el Señor dice. Segunda de Pedro 3:18. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Y qué? A ver, aquí están. Es Juan, ¿verdad? Les dije segunda de Pedro. A ver, perdón, segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí otra vez, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la ¿qué? De la eternidad. ¿En qué quiere que crezcamos nuestro Señor? Gracia y esto mismo nos va a llevar a la ¿qué? A la santidad. Por último, vean lo que dice el salmista. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Dice: 119. Ojalá y que este pensamiento quede en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Decía el salmista: en mi corazón, para no. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ayúdenme, porque esto me interesa que quede en su corazón y en el mío. ¿Qué quiere decir esto, hermana Isabel, para usted? En sus palabras, dígamela, con sus palabras, no es exactamente como. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermana Juanita, ¿cómo lo aplicaría usted a estos días? A ver, Héctor. Dice, ese era lo que Dios había puesto en el corazón de David. Sin duda que él lo había vivido, ¿no es cierto? Y decía él: en mi corazón he guardado tus.
¿Qué había hecho David? David fue un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de... ¿Por qué? ¿Qué es eso de guardar los dichos del Señor? ¿Qué es eso? En otras palabras diríamos: Señor, he obedecido tu palabra, Señor. Todo lo que tú has dicho lo he vivido, y esto me ha llevado a no pecar contra ti, Señor. Entonces lo aplicamos a nuestra vida, y ¿cómo diríamos? Lo que tú dices, Señor, lo estoy viviendo, y esto me va a llevar a que no peque yo contra de ti. Esto me va a llevar a la santidad, a santificar mi vida. ¿Se dan cuenta? Por eso una de las cosas que de veras, hermanos, siempre se va a estar recomendando a todos es que leamos la palabra, estudiemos la palabra. Y si antes de estudiarle le pedimos al Señor: Señor, dame algo, Señor, para mí hoy, Señor, dame algo, revela algo a mi vida, Él nos va a dar una palabra de bendición cada día. Yo no sé cómo piensen, no sé qué piensen en relación a su vida, pero el Señor nos está haciendo este llamado. El Señor nos está, era su preocupación del Señor. Juan 17:17 habla el Señor Jesucristo y dice: santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Era la oración de Él. Él sabe que nosotros necesitamos guardar nuestra vida. Él sabe que necesitamos de Él, y por eso nos deja su palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Por eso otra parte de la Escritura dice que su palabra nos limpia, su palabra nos hiere pero nos sana. Su palabra, hermanos, es medicina para nuestro ser. ¿Se dan cuenta, hermanos, todo esto que es lo que dice? Y es por ello, porque sabe nuestro Dios la necesidad que tenemos de que nuestra vida cada día sea santificada. Y cuando yo les decía, hermanos, el mundo nos ofrece, y el mundo es atractivo, porque mientras estemos en esta carne, siempre va a estar el enemigo aguijoneando nuestra carne. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Cierto o no? Siempre va a estar ahí el aguijón. ¿Cuál es su debilidad, hermano? Y ahí está. Si su debilidad es el dinero, el hombre le pone dinero. Si su debilidad es la falda, le pone falda. Si su debilidad es pantalón, le pone pantalones. Si su debilidad es a los que les... Yo me acuerdo, vean esto, es un testimonio y algo así rapidito. Cuando Dios me permitió dejar de fumar, tenía un amigo, fíjense, tenía un amigo que él fumaba puros de esos, ¿cómo se llama? De esos delicados, y otros que habían que se llamaban tigres. ¿Usted se acuerda, hermano? ¿Cómo eran los tigres? Amarillita. Pero ¿cómo eran esos cigarros tigres? Híjole, parecía que era un carbón, parecía que estaba fumando leña. En serio, de veras. Y de esos fumaba mi amigo, Pero un día órale, digo: no, yo ya no fumo. No, ay, no me digas tú también que ya te volviste, aleluya. No, de veras ya no fumo, en serio. Pues porque son de estos tigres. No, dice: ahorita espérame. Y que va y que compra unos cigarros de esos bien carotes, Órale, dice. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque antes no me los compraba. Porque cuando fumaba yo de veras no me los compraba, pero ya cuando le dije que ya no fumaba, ahora sí, miren, porque así es el enemigo. Nos pone las cosas, miren, nos las ofrece. No sé si usted lo ha visto, hermano, pero, hermano, vale la pena vivir en la esperanza que tiene el Señor para nosotros. ¿No lo creen ustedes, hermano? Por eso es que en esta tarde yo les hago ese llamado. Considere su vida. Considere su vida, porque el Señor nos llama a vivir ¿en qué? En que nuestra vida esté
santificada cada día, hermanos. Así es de que si usted siente que todavía hay algo por ahí, hermano, pues vengamos y digámosle: Señor, perdóname, hasta hoy no he podido, pero tú esperas de mi vida santidad, haz la obra. ¿Quiere hacerlo? Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Carlos.